todo está a punto de cambiar. Poderosas organizaciones de Gaia se están movilizando para recuperar las reliquias del pasado. Hoy, en las pantallas, el libro de Anima Tactics. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo el libro de Anima Tactics. Esto no es rol, ¿por qué traes un juego de mesa? Bueno, no es el primer wargame que reseño en el canal. Tengo alguna reseña de 40k. Pero creo que es muy útil para la gente aficionada a Anima. ¿Por qué? Porque dentro tenemos muchísimo trasfondo, muchísimo más del que parece. De hecho, es un libro que, aunque incluye una parte importante de reglas, que creo que son 35 páginas de reglas, en realidad hay más de... bueno, son casi 200 páginas. Y eso creo que lo hace un libro valioso para los jugadores del juego de rol, porque incluye mucha información de trasfondo sobre organizaciones, personajes de esas organizaciones, a qué se ocupan, qué hacen y qué tienen y cuáles son sus competencias dentro del universo de Anima. Y por eso creo que incluso aunque no juegues al juego de miniaturas, si diriges al juego de rol, proporciona muchísima información. De hecho, hay cosas como Samael o incluso la Alianza Azur, o directamente es que hay una organización directamente que solo se explica aquí y es importantísima. Que de hecho llega hasta el punto de que a veces hay cosas que se mencionan en el juego de rol, que como Nathaniel, que si no tienes Anima Tactics no sabes lo que es. Eso yo creo que fue un ligero error por parte de la gente de Anima Studio. A ver, es un ligero error porque no te explican qué es Nathaniel en el juego de rol. Solo tienes la explicación aquí. Incluso aunque aquí viniera mejor explicado Nathaniel, se debería haber mencionado en el juego de rol. Pero bueno, vamos a... no es un libro que le vaya a dedicar mucho tiempo. Aún así soy yo. Probablemente este vídeo sea largo. Pero le vamos a echar un vistazo. Bien, de hecho aquí... sí, mira, está mi lista de mi último partida de Anima Tactics. Yo jugué muchísimo a este juego. Había un torneo que se llamaba el Hells que se hacía en Córdoba. Yo fui a 3 de las ediciones y jugué muchísimo. De hecho, viajé bastante por España jugando torneos. Y de hecho aquí tengo las miniaturas pintadas. Yo jugaba principalmente con Imperio. También jugaba bastante con Sol Negro, aunque me gustaba también jugar con Witchcraft. Pero casi todo el mundo me conoce y la facción que usaba era Imperio. Y por eso encargué el pintado de las miniaturas. Me las pintó un amigo mío que se llama Sella. Y la verdad está el juego bastante chulo. Yo jugaba con la facción Imperial para variar. Creo que el único juego que he jugado con una facción distinta a ese tipo de facciones es War Machine, que jugaba con Kriegs. Bueno, y en Malifox, que jugaba con la de las 10 katanas, creo que se llamaba. Aquí tengo más cosas. No, esto es un listado de materiales para fabricarme algo en el WoW. Y las mazmorras de la Burning Crusader que tenía que explorar para hacerme el equipo para no, esto es de Lich King, porque este es el equipo del paladín para poder optar al puesto de tanque en la guild. Curiosidades varias. Bueno, tenemos un preludio. El preludio es curioso. O sea, he de decir que los relatillos de Anima estaban bastante bien paridos. O sea, eran combates. Y aquí nos hablan del combate entre el Imperio y la Alianza Azur, entre dos equipos. Hay como dos equipos principales, ¿no? Hay como dos equipos protagonistas, uno en Azur y otro en el Imperio.
Porque tú cuando jugabas con ciertos personajes concretos, hacías el grupo entero, tenías como una especie de habilidades de equipo. Aquí enfrenta a 2 de esos equipos. Porque los personajes estaban relacionados y tal. Me hubiera gustado que esas relaciones, al ser un juego tan personalista, hubiera estado también con enemigos y tal, tuvieras némesis y pasaran algo si se enfrentaban los dos y tipo de cosas. Pero bueno, estos son reglas de juego principalmente, no las voy a comentar mucho. Era un juego que tenía su aquel táctico. Lo único que creo que estaba mal de este juego eran las misiones. Creo que en las misiones no estaban bien planteadas. Pero bueno, que juegos como Warhammer 40.000 hasta literalmente 3 meses no funciona su sistema de misiones en la vida. O sea, que se le puede perdonar a una... Y bueno, yo os digo, a mí me parecía curioso, está bien. Tenía sus desequilibrios, por supuesto. Se hubiera beneficiado de una segunda edición que estaba planteada, porque este es el libro que coge la saga 1 y 2. Y en teoría iba a haber un libro nuevo con cambios de reglas, modificaciones de perfiles, que era el de la 3 y la 4, porque las primeras miniaturas se les nota bastante falta de empuje que tuvieron las últimas, las de la saga 3. Pero bueno, no, ya os digo, no voy a entrar mucho en las reglas del juego, aunque a mí me gustaba bastante. Era un juego bastante sencillote, pero tenía su aquel táctico. Sobre todo en lo que se refiere, porque los personajes tenían una serie de acciones y recargaban otra serie de acciones y tenían un máximo de pool de acciones. Entonces la estrategia estaba en cómo usabas la economía de acción para realizar tus técnicas. Muchas veces, a lo mejor yo tenía un par de trucos bastante sucios con Imperio, pero es que es su forma de jugar, en el que tenía un personaje que su única habilidad realmente era resistir. Y ya está. Y entonces tenía muy mala recarga, tenía muy mal todo, pero su objetivo no era hacer otra cosa más que molestar, meterse con otra persona, de hecho el más tocho del rival, y decirle, no te mueves, no, estoy aquí. Pero bueno, historia de Gaia, en el que nos hablan, hay cosas de aquí que se mencionan en el básico, otras no. Te hablan, por ejemplo, de las guerras de la cruz, esto se habla en el básico, el reino de los cielos, los 11 reinos santos, la guerra de Dios, mucho del pasado de Gaia, la cofradía, Ra, vienen descrito cosas que conoces, algún detallito nuevo, y bueno, pues nos hablan de los 7 siglos de Abel, el fin de la dinastía, la ruptura de los cielos, que seguimos sin saber exactamente qué es. A continuación se continúa el relato, porque el relato está escrito en 3 tiempos. Nos viene un listado de todas las ventajas del juego, porque tú cuando te comprabas una mini venía una carta de ventaja, pero cuando jugabas al juego esa carta de ventaja, bueno, pues solo tenías con la mini. Aquí venía una recopilación de todas las ventajas porque para que no te tuvieras que comprar todas. Eso me recuerda un poco a lo que hizo Ronan Bombs al principio y creo que fue parte de su fracaso. Y bueno, aquí sí, ya nos hablan de cada una de las facciones. Empezamos por el Sacrosanto Imperio de Abel, en el que nos hablan de la organización de la Mano de la Emperatriz. La Mano de la Emperatriz es como una organización secreta que se ocupa de solucionar los mayores desastres de Gaia, y además preocupándose de Gaia en su conjunto, no solo el bienestar del imperio. Está formado por caballeros del quinto y el sexto cielo, que es así como decirlo como el MI, son los James Bond de la ambientación. Y bueno, es un equipo de élite. Aquí te lo explican por fin qué es, porque en el básico y en Gaia te explican que esta organización existe, pero no te hablan mucho. O sea, te dicen que ella ha decidido crearla. Aquí te mencionan exactamente qué es, cómo entras y cómo funciona. Muy vagamente porque le dedica una página. Pero bueno, ya te lo comentan. Y vienen varios personajes del Sacro Imperio perfectamente descritos con su ambientación. Y nos viene su equivalencia a Gaia. O sea, viene con el nivel de juego que tendría y qué clases tendría. Es verdad que no vienen sus fichas pormenorizadas, pero viendo sus habilidades principales y sabiendo qué nivel es, por ejemplo, Yuri Jolson creo que era un personaje, un guerrero de nivel 6, ya podemos crear una especie de proto-personaje. Y bueno, pues Yuri, por ejemplo, es un personaje que es un general que tiene que fingir su propia muerte para poder servir. Tenemos, por ejemplo, a Griever, que es
uno de los guardaespaldas personales de la emperatriz. O sea, la emperatriz tiene 4 guardaespaldas y no figuran su historia en el juego. Tenemos que saber quién es Griever por este libro. Si no, no conocemos la historia de unos de los guardaespaldas personales de la emperatriz. Conocemos a Kishidan, aquí Griever. En el siguiente libro iban a venir los otros dos, que era Tiamat y Belit. Pero, por ejemplo, ¿por qué se llaman como demonios? O sea, todos estos nombres son personajes demoníacos o personajes muy complicados para la historia del imperio, ¿no? ¿Por qué ya se llaman los guardaespaldas de la emperatriz? Cambian su nombre por estas criaturas míticas. Pues todo eso te lo explican aquí y no lo tienes en el juego base. Bueno, tenemos a Claire Andelfield, que es una de las portadoras de las 12 espadas santas que vienen en el manual de objetos mágicos, que allí te mencionan que lo porta una chica. Pues claro, aquí tenemos a la portadora, tenemos a Lilian Beryl. Es que muchas de estas cosas dices, ¿dónde están los personajes? Este juego es el que te demuestra lo que yo digo del síndrome bola de dragón, en el que Gaia es un mundo que te lo describen como poco mágico, con lo cual cuando tú lees muchas cosas de anime dices, pero joder, si aquí hay titanes, templos a entidades divinas, personas capaces de destruir el mundo, torres infinitas. Y, o sea, ¿cómo pasa? Pues claro, es que este juego es en el que te explican eso que yo llamo el síndrome Dragon Ball, en el que el mundo es tremendamente mágico. Ocurren apocalipsis a diario, pero solo un reducido número de personas es consciente y participa en ellos. O sea, es como algo ocurre casi de diario, pero solo es visto por un 5% de la población. El resto puede vivir una vida entera sin ver nada de esto, y esta gente no es capaz de vivir un día sin verlo. Y aquí te lo van explicando. Hay gente, por ejemplo, aquí tenemos un personaje que es Bail, que es un experimento del Sacro Imperio. De hecho, hecho por el emperador anterior. Se llama el Proyecto Cronos, porque el Imperio tenía un par de dagas que es capaz de modificar el tiempo. O sea, no es capaz de saltar hacia adelante y hacia atrás. Lo que puede hacer es ralentizarlo a su alrededor. Y siempre escoge. Y este tipo es el que con el que hacen el experimento de usar esta logia, porque las logias son artefactos de tecnología muy variada. Lo que tiene este tío es que, claro, él puede ralentizar el tiempo, pero él no se ralentiza. O sea, él ha vivido muchos más años, creo que tenía como 22 años, pero tiene el cuerpo de una persona de 60. Porque, como te dice, para él un combate fácil puede durar horas, pero un combate complejo puede durarle semanas. Entonces, tiene un ocio que es componer poemas mientras está pensando. Porque, claro, un movimiento que aquí, o sea, un combate que duraría un segundo, a lo mejor para él es una semana. Bueno, no es una semana, pero a lo mejor son 2 o 3 horas. Entonces algo tiene que hacer, porque no tiene que prestar mucha concentración, porque va moviendo para soportar. Samiel, que es uno de los hijos de un tío inmortal que se devora las almas de sus hijos, que es muy importante en la ambientación, parece ser. Y de hecho sí creo recordar que se mencionaba algo. Ahora se me lían un poco donde se mencionan algunas cosas. Y entonces es un huérfano que carece de alma, y para poder completar su alma, para no pagar el pacto, se la tiene que devorar a los demás. Y dices, este tío trabaja para el imperio, para el emperatriz directamente. No es bueno, no, porque las organizaciones no son blancas y negras. O sea, aquí y este tipo de cosas las vemos por aquí. La Alianza Azur. El concepto de los árbitros de Azur es verdad que vienen, pero los Jaeger no. Los Jaeger es un cuerpo de operaciones especiales dedicado a luchar en la sombra, y te mencionan aquí que son los Jaeger. Y dices, joder, macho, es que esto es una organización, es el puto cuerpo de operaciones especiales. O sea, son los SEAL del universo de Anima, y me los explicas aquí. No me los vienes, o sea, ni siquiera una maldita mención. Vienen altos árbitros, de hecho aquí vienen 2 altos árbitros completamente descritos y cómo funcionan, y cuando los ves las luces y las sombras de Azur, porque aunque uno es un tío súper chungo con una armadura oscura, con pactos demoníacos y tal, el otro árbitro es literalmente un elfo. Y dices, pero si no estaban extinguidos. No están del todo extinguidos, pero es una maldita Sylvain, que es una mujer casi angelical,
que tiene sus propias tropas, que no está de acuerdo con algunos actos de Azur, pero sí con el fondo, que cree que está luchando por el auténtico imperio. O sea, son personajes muy interesantes que vienen escritos aquí. El coronel, que es el líder del equipo de operaciones especiales. Tenemos aparte de su equipo, tenemos a Deadmoon, la reina pirata, que es una mujer que ha sido contratada por Azur y es otra de las hijas del tío que comentaba antes. Que tenemos a Ligori, que es otro tío que es otro de estos de que no es humano, para que veamos que en las organizaciones te pueden trabajar gente que no es humana fuera de Samael. La iglesia. Nos hablan de bastantes cosas de la iglesia, pero lo más importante, porque de la Inquisición es verdad que y de la iglesia teníamos mucho descrito en los libros del juego de rol, pero Nathaniel no. Nathaniel es un cuerpo de operaciones especiales llevados por santos con ciertas misiones creadas por el apóstol, en persona por el apóstol Nathaniel, para sanar el mundo. Y esto no lo tenemos. Y ya os digo que es importante. Tenemos el maldito jefe de la Inquisición perfectamente descrito aquí. No el líder de la Inquisición, que es el Papa XIII, pero que es un experimento genético. Porque una persona en Gaia se puede sintonizar con lo que son las Beryl y los Sayat. Las Beryl sí, digamos que son como los ángeles. Al principio no lo eran, pero después se fue convirtiendo un poco a eso, ángel y demonio, aunque al principio era más bien una especie de ideología concreta. Que tenía que ver más con el orden y ese tipo de cosas. Bueno, pues esto es un experimento genético para que tenga el poder de las 7. Tenemos el Inai, que es una santa súper antigua, muy importante para la ambientación, porque esta tía es la que da no me acuerdo si sería su hermana, la que da el nombre de los 22 entidades que destruirán el mundo, y su cuerpo está metido como una especie de criogénesis, pero puede proyectar su espíritu fuera para ayudar en momentos de necesidad. Tenemos muchos inquisidores para que veamos todos los tipos de inquisidores, varios tipos de santa para que podamos ver los distintos tipos de santa que pueda haber. O sea, bueno, santa o santos. Lo que pasa es que aquí creo que no. En la parte 1, o sea, en la saga 3 y 4 sí vienen santos, pero aquí creo que solo venían santas. Creo recordar, sí, aquí solo vienen santas. Y vienen santas además de principalmente de curación. No vienen cosas más raras como vendrán en la saga 3. Samael, que es la organización de los... principalmente de las razas sobrenaturales. Que es verdad que esta viene en bastante... Aquí viene incluso un poco menos descrito, aunque te comentan un par de cosas como la batalla de las memorias y tal. Pero lo que vienen, en teoría, Samael está dirigido por 12... lo que llaman los 12 arcángeles, creo recordar. No me acuerdo si son arcángeles, se llaman así, los 12 arcángeles. O los 12 serafines o algo así. Aquí vienen 2. O sea, 2 tíos de la organización, una de las organizaciones más importantes de Gaia, que además completamente opuestos, porque son Dina y... ¿cómo se llamaba el otro? Y Ofiel. Vienen descritos aquí, con ideologías y formas de ver la organización muy distintas. Curioso, a mí la figura de Dina me llama mucho la atención. Y hubo un evento de cosplay internacional en Portugal que me llamó la atención porque la ganadora del concurso de cosplay iba vestida de Dina. Y dije, hostia, pues no ha ganado nadie de un anime ni nada, sino de un juego de rol. Me llama la atención. Y bueno, vienen también muchísimos personajes. Bueno, Morrigan, la madre de los monstruos. Semiportada de los que caminaron entre nosotros. Viene aquí. Y viene lo que es y lo que hace. Y cuáles son sus planes. Macho, es que si quieres dirigir en Gaia, este libro no es indispensable. Pero es que aquí hay gente muy importante. O sea, es una colección de PNJs para enfrentar o para ayudar a los jugadores bastante gordo.
Es que tenemos personajes como una de las últimas altas sacerdotisas de Eva que existen. Bueno, Wissenchaft. Wissenchaft es otra. Wissenchaft es una de mis estas favoritas. Vienen cosas como... Bueno, ya sabíamos cosas de los cuervos, pero por ejemplo, las Arias, que es un grupo de mujeres mejoradas que trabajan para Wissenchaft. Viene aquí el proyecto Gear, que es lo que utilizar armaduras tipo mecha. Viene aquí con la historia de qué son, por qué funcionan y sus modelos. Y en la saga 3 iban a venir modelos nuevos. De hecho, en la saga 3, bueno, aquí vienen 3 modelos experimentales, pero en la saga 3 y 4 iba a venir uno de los malditos guardaespaldas del Palacio Imperial de la época de Solomon. Que le tengo por ahí la mini. Lo que pasa es que no la puedo sacar porque está muy arriba de la estantería. Bueno, vienen cuervos y vienen la organización... Porque sabíamos que los cuervos existían, pero no que se organizaban por la baraja del tarot. Pues aquí los tenemos. Y tenemos varios, las áreas además pueden ser cuervos o pueden no ser cuervos. Pero que tenemos varios. Tenemos a investigadoras, tenemos a científicos, tenemos a luchadoras, una francotiradora brutal. Tenemos, o sea, de hecho, las áreas y los cuervos son los dos elementos más importantes, ¿no? Por eso Wissenchaft tenía un... Bueno, realmente casi todos los ejércitos tenían un fuerte componente femenino. Eso era algo curioso de este juego. Pero bueno, ya os digo, a mí... o sea, es que dices, joder, qué gran cantidad de grandes personajes que yo podría sacar. De hecho, yo cuando empecé a dirigir una campaña de los cuervos, me basé en este libro. Y sacaba a los personajes de este libro. Es que el jefe científico de la Wissenchaft, que es un maldito investigador loco, que está casado con una invocadora también de que no es humana, que puede pilotar mechas. Ese personaje iba a aparecer en la saga 3. Yo tengo la mini, pero la conocemos porque cuando las minis se daban un pequeño... O sea, lo que aquí es una página, pues se te daban el primer menos del primer parrafito, que es su esposa, que es una pilota de mechas y una de las líderes de Wissenchaft. Y no es humana. Lucanor y la Wissenchaft tienen un trato muy raro con la gente, con las otras razas, no es como los demás. Aquí faltan 2 organizaciones, de hecho, que son Tol Rauco y Sol Negro. Tol Rauco se anunció que aparecería en la saga 4 o 5. En la saga 4 se quedó en las puertas, iba a empezar. La saga 3 introdujo a Sol Negro, que hubiera sido muy interesante tener la cúpula directiva de Sol Negro, su historia, pero bueno, no la tuvimos. Ojalá algún día aparezca. En el famoso vídeo de Anima se dice que querían retomar Anima Tactics. Lo veo complicado. Y bueno, vienen también errantes. Errantes eran como unidades mercenarias. Casualmente, a mí me parece que hay una gran cantidad de personajes que podrías hacer una facción de Shiva. Shiva es el continente que rejunta China y Japón con un fuerte componente independentista. Y tienes muchos personajes de esa isla que podrían funcionar. Pero por ejemplo tienes a Kaine, que es uno de los personajes icónicos del libro básico. O tienes a... Y bueno, y Fausto dos Batros también. Es otro de los componentes que aparecen mucho en el libro básico. Pero tienes a Derek. Derek es uno de los tipos que tiene los sellos del dragón, que es uno de los Ars Magnus que viene en el manual del Ki. Tienes la princesa de uno de los lugares. Tienes a Sofía Ilmora, descendiente de la fundadora del estado de Ilmora y jefa de la gran universidad de... Bueno, no sé, no es la jefa, pero bueno, es un personaje muy importante dentro de la universidad de Ilmora y colaboradora con la Wissenchaft. Y dices, joder, macho, ¿y me lo escondes aquí? O sea, y bueno, terminamos con el final del relato y el apéndice con distintos elementos del juego en conversión de Anima.
Pero ya os digo que más allá de la clase y el nivel no viene mucho. Pero bueno, una lástima que este juego se haya quedado aquí. Es un juego que si tú quieres jugar dentro del mundo de Anima y jugar con y entender sus personajes, entender sus organizaciones y motivaciones de mucha gente, necesitas este libro. Yo creo que este libro, gran parte de los personajes se sacaron de Gaia, del libro de Gaia. El libro de Gaia originalmente iba a tenerlo todo y iba a tener un montón de personajes, iba a tener un montón de organizaciones y se decidió partir en 2 libros. Porque sinceramente, yo cuando escucho iba a tener 40 personajes, ya 40 personajes o 300 personajes, me da igual. Si tú me has prometido que tienes 100 personajes, pues yo ya hay mínimo son 50 páginas. Así que yo creo que se extrajeron algunos, se diseñaron nuevos, porque hay personajes que yo sé que se diseñaron a medida que el juego de miniaturas fue avanzando, otros que no, hay personajes que a lo mejor estaban pensados y se desarrollaron, pero es que tienes líderes de organizaciones secretas como Samael o Wissenschaf aquí dentro. Tienes Nathaniel, una organización secreta dentro de la iglesia dedicada a sanar al mundo, compuesto por distintos santos y santas, que vienen aquí. La creadora de una de las profecías del fin del mundo de Gaia viene aquí. Y uno de los guardaespaldas, y menos mal que no salió el segundo libro, porque si no, todos los guardaespaldas de la emperatriz hubieran venido en el juego de miniaturas, salvo Kishidan. Así que bueno, no sé exactamente. Sí sé que pensaban, o sea, me parece obvio, y creo que está bien que estén en el juego de miniaturas, pero este juego, aparte del juego de miniaturas, creo que cualquiera que quiera dirigir en Anima y usar las organizaciones de forma más parecida a la oficial y enterarse de cuáles son sus soldados secretos, o sea, toda esta gente que está muy vinculado a lo sobrenatural, viene en el juego de miniaturas. Y creo que es un libro que complementa muy bien a los 2 libros de ambientación. Ya os digo, el juego de miniaturas a mí me gustó, además. Creo que era bastante competente. Lástima que no salieran las miniaturas que se anunciaron. Yo de hecho tenía casi todas, porque hubo algunas, sobre todo las últimas, que no compré. Ahora me arrepiento un poco. Pero bueno, sabiendo que dejé el juego y tal, y que la gente de mi alrededor dejó de jugarlo, pero yo disfruté mucho. Le tengo mucho cariño al juego de minis. Y creo que este libro, que yo lo he usado en mis partidas, es bastante interesante de leer para cualquier aficionado que quiera saber más de la historia oficial de Gaia. Creo que también eso es muy bueno. Y bueno, esto es todo. El siguiente vídeo va a estar dedicado probablemente a Bri, el siguiente a Tulu Pulp, y el siguiente, no sé si me iré a un par de juegos que quiero tratar, de estos de que son solo el básico, como por ejemplo Monster Hearts 2, antes de meterme con Hombre Lobo, que Hombre Lobo va a ser un mes entero. Probablemente Hombre Lobo sea todo noviembre, pero bueno, por ahora eso es lo que tengo en porque al retrasarme Shadowlands a finales de octubre, pues ya no tengo ningún tipo de problema. Así que bueno, ya os digo, los siguientes vídeos serán Bri, Tulu Pulp, probablemente Monster Hearts 2 y Hombre Lobo. Monster Hearts 2, la única posibilidad de que se caiga es que termine teniendo Beyond the World en las manos, que me apetece mucho reseñarlo en español, porque me gustó mucho en inglés. Pero bueno, esto es todo por ahora. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos.